Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos presidente de la República electo, lo vamos a analizar en detalle, pero proyectemos bien lo que viene ya, porque José Antonio Kast está dando señales de lo que va a hacer en materia internacional, reclutando gabinete, va a vivir en la moneda. Hartas cosas para comenzar. Gonzalo, ¿cómo estás? Aquí, con toda la novedad, el control de agenda, el sentido de urgencia, los viajes internacionales. Parece que llevamos un mes y fue el domingo. Exacto, la hizo toda. ¿Cómo estás, Así Camilo? es. Y además hay un reposo después de esta maratón electoral. Yo ya estoy así como con la... No sé si entre la caña o depresión postparto. Que estábamos esperando que nos soltaran Sí. un rato y nada, Sí. una arriba de otra, una arriba de Nosotros otra. estamos en horario adulto, ¿no? Le traje un regalo a Rod. ¿Inflable? Mira, lo prometido es deuda. Pero muy El bien. cola de mono Férez. ¿Ah? lo Este hace es mi Camilo. mundialmente famoso cola de mono. Hecho con Puta, un qué muy buen rico. alcohol y con muy buen café. Y Prohibido en además, varios países, ¿ah? además con la No, etiqueta de Comando Jungle. ¿Qué te parece? Ahí véanlo, este es un clásico. Esta botella es clásica. Me llegó una nomás de regalo así a mí en su minuto. Ya, pero Los esta jungleros. ahora Pero viene... está instaladito. ¿Ah? ¿Y Sí, si lo pues abrimos sí, al tiro? somos profesionales. Oh. Aquí nadie improvisa. Qué bueno. Yo tengo un refrigerador en el auto. Extraordinario. Ya después de ese tremendo regalo, vamos con lo que ha pasado. Ya, ok, pasemos rápido por el resultado. ¿Sorpresiva tanta distancia, Gonzalo, o fue menos de lo que creías tú? No, yo había hecho 60-40, fue terminó siendo 58,12. Estaba dentro del rango, ¿no? Se esperaba una amplia ventaja. En algún minuto, el análisis que hicimos la semana pasada hablábamos de una Janet Jara cercana al 40 y estuvo en 41, o sea, en el rango bajo de la expectativa. Y 41.8. lo que sí, Dejémoslo clarito. no me llevé ni un voto. Lo que sí, yo me atrevo a decir que dos señales, ¿ah? Dos señales que se dieron esa noche que no tienen tanto que ver con el resultado, sino con el futuro. Una, ¿quién estaba al lado de Janet Jara? Codo a codo. No estaba el Frente Amplio. El Frente Amplio tenían que buscarlo con lupa, no estaban fondeados. El día de hoy, el discurso final. Ese Atrás, discurso final sí. estaba Estaba la Paulina Bodano en una esquina una- atrás. Estaba la Carola Toada al otro. Carolina Toá en un lado, tuvieron que empujarla un poquito porque no estaba... La tuvieron que ir a buscar, ¿ah? De hecho, me dicen dicen que Paulina Donovich le va a hablar al oído a Janet Jara y era para esperar que subiera Pero la Carolina Toa. cómplice, nunca mejor dicho, con quien demostró esa complicidad de quienes están trabajando juntos, Paulina Donovich, Janet Jara. Lautaro Carmona, atrás. Segunda fila, pero poniendo el pecho a las balas. Este eje PC-PS, Frente Amplio estaba preocupado de no salir en la foto, no vaya a ser cosa que quede fuera del nuevo eje de poder en lo que queda de la izquierda chilena. El Camilo lo ve así. Sí, yo creo que todavía es muy pronto para distribuir esa Lo pizza. digo como salieron con un hacha a pegarle a Muy Boric y no Yo creo que lo primero, viajar a nadie sí, la yo toca. creo que lo primero que tienen que resolver es a quién le van a pasar la cuenta. Y aquí hoy hay tres candidatos, ¿cierto? El PC, la candidata y el presidente. Y el PC se defiende solo, no creo que defienda a la candidata. La candidata la va a arropar probablemente el PS, la gente que estuvo ahí en su comando más cercana, y al presidente lo va a arropar el Frente Amplio. Creo que por ahí empiezan las primeras distribuciones de amigos, enemigos y cuentas por cobrar. Está buena esa cuña, ¿ah? Para que la marquemos. ¿ah? Sí. Sí. Por ahí va a ir más o menos la mano. Ahora, nosotros comentamos antes de la elección que, para seguir con la misma lógica, yo creo que a la candidata van a poder pasarle pocas cuentas. Esa es la verdad. Y voy a continuar con mi tesis. Tú decías ahí más cerca de los 40, ¿cierto? Yo sobre los 40, estuvo casi en los 42, y la verdad es que cuando uno mira todas las cifras sobre las cuales se trató esta campaña, ella estuvo en el rango alto de la piscina que tenía disponible desde el punto de vista de los votos. El 25, entre 25 y 30% de aprobación del gobierno y el 38% de la lista parlamentaria. Y hay un análisis que hizo tu universidad, Gonzalo, que es muy interesante, La Universidad del Desarrollo. que es que esta foto es exactamente igual a la del apruebo y el rechazo. Una correlación casi perfecta. Sí, se correlaciona directamente en términos de las distribuciones Sí, territoriales, casi perfecta. etarias, Si sociales. decimos Jara apruebo, Kast
rechazo, Casi. es casi perfecto. Entonces, viendo todas esas piscinas, ella estuvo en el rango alto de la pedida, por lo tanto creo que no se trató de la candidata. Y de hecho, el que tuvieran toda esa gente arriba del escenario ese día, tiene que ver con que ella entre la primera y la segunda vuelta, creo, ella, su comando, su candidatura, asumieron que esto se trataba de defender los muebles, no de ganar, y metieron a todos al baile e hicieron también eso mucho más difícil. Alguna vez lo comentamos aquí, Guillé hizo lo contrario. Se arrinconó con los leales y por lo tanto después nadie derramó una lágrima por Guillé y todos le cobraron a él que había dormido mucha siesta, que ¿se acuerdan o no? Y se había robado con el hijo. Claro, exactamente. Yo, bueno, voy a llegar a Guamimolino porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Camilo. Pero antes tenés que decirnos cuál es tu molino. Sí, pues Después yo voy a de llegar a declaración. Guamimolino, ¿no? A esta tesis del nuevo eje PSPC, ¿no? Y que las cuentas van hacia el frente, van todas hacia Boric, hacia el Frente Amplio, hacia la inexperiencia. ¿Cuál es la mochila más pesada? ¿La del gobierno o la del PC? Por lo menos esta izquierda, este nuevo eje dice la del gobierno. ¿Ah? Y toma distancia, no solo la candidata, los partidos toman distancia de los errores del gobierno, empiezan a dejar un poco solo. El PS no tiene candidato presidencial, está Jara. Boric es candidato presidencial del Frente Amplio. Ya las tesis de que volvía... Bogdanovich también. Vamos a ver qué pasa con Bogdanovich, que uno de los que arrancó. Estuvo en la mañana, no llegó a la noche, no salió en la foto. Él está corriendo en la libre apostando a Sí que estuvo se cae Bogdanovich todo. en la noche, ¿eh? No, No, estuvo, no se vio, no, sí no estuvo. no se vio, pero Sí. sí estuvo. Pero no se vio, el talento de algunos, ¿no? No verse cuando... Es que está Es que no era un en esa escenario foto. inclusivo, no Claro, tenía, está no con tenía muleta. accesibilidad. Hay razones. Si hubiera ganado Jara, no se encara más, ¿no? No, está bien. Pero hubiera pedido una rampa, hubiera inventado una rampa. Pero, de nuevo, yo creo que aquí hay, en la oposición hay un reordenamiento de la fuerza y yo creo que el PSPC hay un entendimiento, se complementan y miran al Frente Amplio como alguien a quien echarle la culpa de lo que pasó y de lo que puede pasar. Sí, Del tipo de oposición. Sí, y hay mucho Y de eso. Boric, que esperaba la lealtad de algunos, se está sorprendiendo con que esa lealtad va a durar lo que dura su mandato. Y de hecho, algunos ya no esperaron, ¿no? El primero que subieron a la parrilla para echarle la culpa de todo y del gobierno es al propio Boric y sus cambios. Bueno, es que hay que decir que el presidente tuvo que aprender que otra cosa era con guitarra. Aprendió, pero ahora le toca aprender que otra cosa es sin guitarra. El descampado. Este es cuando ya no te contestan el teléfono. Cuando empieza el pato cojo, cuando ya se sale del poder, cuando ya vas perdiendo prerrogativa, obviamente es otro se escenario empieza a sentir el frío. que tampoco conoce, que lo va a conocer, pero ahora no me cabe duda que con el talento de Boric lo va a aprender rapidito también. Mira, y en la locura de los adictos a la política, primaria 2029. Boric, ¿con quién va a la primaria? Pero ya nos puso en primaria. Déjanos No, descansar te un pregunto, rato las rapidísimo, elecciones, rapidísimo. Gonzalo. Te pregunto. La gente no quiere más. ¿No va a haber una primaria Jara-Boric? No va a haber más primarias de partida. Yo creo que el aprendizaje... Van a ir a primera vuelta. El aprendizaje Van a ir a primera lado. vuelta. Sí, Van sí. a ir a primera vuelta, Es ¿viste? probable, es probable. No, estoy preguntándole aquí al jefe de campaña de Sí. Jara, así que sí, del 2029, ¿no? Es un hombre que tiene la asertividad de decir, no, vamos a la primera vuelta. Yo creo que hay algo ahí. Vamos a ver cómo se desarrolla. Yo creo que hay una tensión en la izquierda que no solo tiene que ver con las pasadas de cuenta, con la rabia acumulada. Hay rabia acumulada en el socialismo democrático respecto al gobierno, sí, claro que las hay, ¿no? ¿Qué es lo que reúne en una conversación a Toá y a Jara? Lo mal que lo pasaron en el gobierno, los errores que tuvieron que compartir, la inexperiencia y los costos que tuvieron que pagar por otros. Esa conversación es animada, es larga y la tienen en común Sí. Toá y Jara. Sí, a mí me gusta tu marco de especulación. Pero creo que apenas se apaguen estas luces, lo que va a suceder es que esa conversación va a estar mucho más dominada por lo parlamentario. Porque ese va a ser el verdadero refugio de la oposición. Y por lo tanto, y ahí ya las líneas no se cruzan tan nítidamente como tú lo estás comentando. Incluso hay una tesis del PPD que anda dando vueltas de pasar a tener, ¿cuánto? ¿27 Sí, porque diputados? al ¿25 el diputados? PPD de este eje PSPC Está colgando al lado, digamos. o sea, no lo han ni notificado. O sea, no lo han contado. No, por eso. Amigo porque- Pepe Toro, por eso. escucha aquí infinita. Podría- ¿eh? y, tal vez, Atención. y tal vez por lo mismo está empezando a anticipar una confederación de todos los demás. Y puede ser que pase. Oye, la democracia cristiana, ¿no? Que Janet Jara le dio las gracias a Pedro, Juan y Diego, ¿no? Sintió mucho el golpe de la foto de Kass con el expresidente Frey y la DC mandó a
con todo respeto, a Víctor Maldonado. Sí. Tercera fila. No había más DC en esa foto tampoco, ¿no? Para que veamos cómo, cuando decimos que la soledad de la derrota... La DC tuvo desmarques ese mismo día. Sí. Ese mismo día en la tarde hubo un... ¿El alcalde de Curicó? Sí. Que dijo que estaba celebrando con Cas. No, pero no me refiero tanto a eso, sino que ya me voy a acordar cuál fue el personaje. Buenchumilla. ¿Dónde estaba Buenchumilla ese domingo? Alguien mandó un tuit. Alguien Alejandra de la Kraus. directiva de la DC. No, alguien de la directiva de la DC. Estaba. Voy a revisarlo. Yo vi a Maldonado, estaba tercera fila. Pero ya era, revisemos nuestra política de alianza, esto no resultó, esto no prendió cabro. Empezar la época de subasta. Yo creo que el peor rendimiento de una candidata de izquierda nunca en segunda vuelta es el de Janet Jara. Alguien puede decir, oiga, pero veníamos de una derrota estructural. Para los que creen en la tesis del clivaje, ¿no? Este clivaje palabra de moda, que es además, tan peligrosa, ¿no? Sí, y además usado de manera impropia. Pero Así bueno, es. Ya, nos vamos a saltar eso que está impropiamente usada, ¿no? Porque los clivajes son en la estructura social. Y cuando uno construye preferencias electorales no hay cambio en la estructura social. Pero bueno, se ha impuesto por la vida de la realidad la palabra clivaje. Este quiebre, ¿no? Pero Esta separación. Los cambios en las relaciones profunda, de producción sí generan, compañeros, pues, ese tipo de pues, cambios. Absolutamente. Y en eso, que estar por el apruebo, estar por el rechazo sí genera, y la correlación, que es la argumentación de la defensa de la tesis de que Jara no fue el problema, es una conversa compleja para la izquierda, porque habla de un daño estructural y de largo plazo. ¿Cómo vuelves a romper ese eje para que haya gente que vuelva del rechazo, que vuelva de esa distribución hacia una centroizquierda? El eje PC-PS para eso no funciona. Lo que pasa es que esa conversación se salta de manera impropia también el hecho de que lo que realmente cambió en el periodo que estamos hablando es el padrón. Por lo tanto, es difícil sostener que la izquierda perdió votación. A lo que nunca tuvo, dice. Exactamente. O sea, cuando entró una tremenda fuerza electoral nueva, lo que ha pasado hasta ahora es que la izquierda no ha tenido cómo congregarla, por así decirlo. Y yo creo que eso es más preciso, que no es menos grave, porque el padrón sigue siendo el mismo. Es decir, me parece que nosotros veníamos de un estado de las cosas en las cuales la necesidad es el músculo, y por lo tanto el músculo de la izquierda no era un músculo estrictamente popular, sino que un músculo de movilización. Y por lo tanto lo que tenía era un público que había aprendido a movilizar. Movilizar sea para marchar, sea para protestar, sea para votar. Una vez que tú metes a un montón de gente que no estaba ni de cerca interesada en votar, en manifestarse, en nada, y la pusiste en el padrón, son otros los factores que han entrado a tallar en sus decisiones. Yo por eso sí miraría la foto del apruebo y del rechazo, no para hacer una comparación impropia de clivaje como de reemplazo del sí y el no, sino que más bien para decir, bueno, en este mapa hay ciertas constantes. Por ejemplo, la votación en el sur. La votación en el sur, en el rechazo, en primera vuelta, y ahora es uniforme. En el sur, antes del sur austral. Me refiero en al el sur. norte igual. Estábamos hablando de O'Higgins al sur. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, hay factores muy determinantes en el voto evangélico. Ahí sí hay elementos culturales donde no hay un discurso de la izquierda, y por cierto, no del progresismo nuevo, digamos, no del mundo woke, para ese elector. Entonces, solo para cerrar el argumento, creo que no hay que hablar de una pérdida, sino que más bien de una no conquista. Y eso no lo hace menos grave, pero cambia un poco el análisis. Sí, los 1000 nombres no, de la derrota. No es Boric el que lo perdió. No, sí, está bien. Son los 1000 nombres de la derrota. Pero que para no olvidarnos, uno de los factores, Franco Parisi, ¿no? Que lo construimos como un elemento clave de la segunda vuelta. ¿Qué pasó con Franco Parisi? Finalmente parece que la tesis del anular, los nulos y los blancos crecieron, sí, pero crecieron en el margen, 400.000 votos nomás, no se alcanzaron a doblar siquiera. Y las estimaciones son que su voto se dividió normalmente. No, fue no más se dividió normalmente. Si uno lo mira estructuralmente a nivel del país, el norte era de él. Y el sur, yo me atrevería a decir incluso, el voto de París y regiones se fue ampliamente hacia casa. Sí. Ampliamente hacia casa. El voto París y Santiago, urbano, La Pintana, Cerro Navia, sí, giró hacia Jara. No, pero me refiero al número agregado, se dividió
entre un 50 y tantos por ciento, un 30 y tantos por ciento más los nulos. Es decir, se comportó parecido a los números gruesos del país. Y ese segundo clic tiene sentido. Sí, porque eso es lo que explica que en el norte, sobre todo desde tanto, bueno, ganó las 15 regiones más, la región metropolitana la ganó todas las regiones CAS, pero en el norte fue muy evidente de que la suma de los candidatos de derecha, CAS la superaba con largueza, hasta alcanzar a Parisi, ¿no? En algunas regiones 60%, sobre el 60%, en Antofagasta 50 y tantos por ciento. En la región de Coquimbo, Creo que ¿no? en Colchane sacó. En Colchane llegó al casi el 90%. Pero, entendible en todo caso, si el tema. Por el tema, o sea, la coincidencia temática de CAS Parisi se hizo sentir en el norte y en el sur, no en la región metropolitana. Y con Jara, la conexión identitaria, la conexión de clase social, funcionó en Santiago, no funcionó en regiones. Para tenerlo en el punto, ¿no? Ahora, 3 anti que a CAS le funcionaron, pero como joyería, Suiza. Anticomunismo le permitió posicionarse en la primaria de la derecha como número 1, rápidamente. El ascenso de CAS va de la mano de la erupción de Jara, así, de la mano, correlación perfecta. Segundo anti-Boric, no lo soltó nunca, hasta el final. No, en eso fue muy No, disciplinado. lo soltó, disciplinado, lo elegimos en los debates, el anti-Boric, el voto anti-Boric, todo para CAS. Y tercer todo lo que era antidelincuencia, ese es un tema que cuando uno mira la correlación también se lo comió entero. Antidelincuencia, / crimen organizado, / migración irregular, también explica sus votaciones en el norte, explica gran parte del desempeño electoral y cómo creció por sobre el voto de derecha. Los 3 candidatos de derecha sumaron en torno al 50%. CAS sacó 58, 59, básicamente en un universo un pelo más chico. O sea, muy, muy similares la cantidad de gente que fue a votar entre la primera y la segunda vuelta. Oye, ya le hemos dedicado harto tiempo a lo que fue la izquierda y un poco lo que vimos el domingo, pero empecemos a proyectar. Ya la semana, como decía Gonzalo al inicio, está marcada porque CAS se tomó la agenda completa. Está generando todo el tema de discusión, no solo por los nombramientos en el gabinete, sino por su agenda también. Hoy día estuvo en San Miguel en la mañana y ovacionado junto a la alcaldesa Carol Baum. Hubo algunas pifes ahí de algunos edificios, pero que las contrastó la gente abajo, mujeres, adultas mayores, la mayoría, con realmente viendo a un artista de cine, digamos. Mucha gente La casmanía. La casmanía, sí. Está desatada. Está desatada. ¿Por dónde quieren partir? Tuvimos a Boric Rockstar también. Sí, Pero yo no me acuerdo si salió los primeros días así. Rockstar, sí. Fue la Pintana, sí. ¿no? Y se usaba el término Rockstar. Rockstar, sí. Sí. No, ahora está con traje y corbata, pero también en esa misma jugada. ¿Por dónde quieren partir, Camilo? ¿Por la motosierra y los gestos internacionales o nos vamos derecho al gabinete? Sí, yo creo que la visita de José Antonio Cast a Argentina, sorry que te baje el rating, pero creo que vamos a tener que analizarla en función de también las señales que dé como presidente electo. Es extraño lo que hizo de marcar una señal de política internacional solo como presidente electo y no como presidente asumido, perdón, tan nítida, pero me da no me cuadra, yo creo que más bien una compensación que tiene que ver con la motosierra y no necesariamente con la señal internacional. ¿A qué voy? Cast fue muy eficiente durante el último periodo en alejarse y en limar todas aquellas imágenes que podían costarle un rechazo alto. Él ya sabía que la segunda vuelta se trataba del rechazo y no solamente de la aprobación, principalmente el rechazo. Yo creo que fue muy eficiente en eso. Fue muy disciplinado en eso. Si tú te fijas, él no coqueteó con las formas de Trump, no coqueteó con las formas de Milei, a Bukele lo sacó de vez en cuando. Él se alejó de que lo pusieran en ese saco, de forma tal de no generar un rechazo exacerbado. Y una vez que salió electo, en ese soporífero discurso que dio... Soporífero. Se largo los 4 años, Camilo. Le falló el pronto, yo creo, porque reiteró muchos temas muchas pero, veces. Pero, él mismo dijo que le había fallado. Pero las cosas que dijo siguieron en la misma línea. Sí. Piensa tú que él hizo varias cosas que son para la izquierda que lo quiere poner al tiro en el saco de la ultraderecha tradicional Trump-Milei. Dijo, los medios de comunicación les dedicó un rato a su rol, a su labor, a que no los trató nunca como opositores, como es lo que hace la alt-right norteamericana, que lo hace todo el rato. Y a los opositores y a todos los expresidentes no los trató ni de casta, ni de zurdos, ni nada. O sea, esos dos lenguajes adversariales de las derechas referenciales de América no los estaba usando.
Entonces me da la impresión de que esto puede ir un poquitito compensando eso. No tengo más información, no sé si esta es una señal de política internacional. Ahora, si fuera una señal de política internacional, yo la encontraría razonable. O sea, si hay alguien con quien tenemos mucho en común, no solamente fronteras, sino que además cada vez más problemas que se vuelven a abrir, es con Argentina. Y eso no hay que pasárselo por alto. Se nos vence el Tratado Antártico, tenemos problemas límites, tuvimos el atadito este con los paneles solares, o sea, hay una fricción con el vecino argentino que, a diferencia de lo que pasaba hace un rato, hoy día tiene pretensiones y tiene alianzas que van en el supuesto de una competencia con Chile. ¿Para qué te digo en otras áreas como la minería y otras? Entonces, si es una señal de política internacional, bueno, que la explicite, que diga cuál va a ser su política, y me parecería razonable. Si es la de la motosierra, anecdótico. ¿Qué tan, yo creo que Gonzalo? hay varias señales incluidas, ¿no? Uno, si tú me preguntas de la más importante a la menos importante, ¿va a buscar a Daza? Sí, lo va a buscar. Número uno. Para mí, era una cuestión de recursos humanos. Va a reclutar a Daza, sí, va a hablar y habla con el jefe, habla con el segundo jefe, habla con todo y le hace la propuesta concreta a Daza, que es lo que nos hemos enterado ya. Le hace una oferta concreta a Daza que se venga como ministro de Hacienda. Al viceministro de Economía, o sea, diríamos nosotros el subsecretario de Hacienda argentino, el equivalente, ¿no? Allá no hay Ministerio de Hacienda, se llama Ministerio de Economía. Traerlo a Chile. A eso va, yo creo que es su primer intento, su primera opción. Va acompañado de Quirosi, su jefe económico. Incómodo. Es que yo creo que hace rato que Quirós sabe que no va a Hacienda. Yo creo que lo tiene claro. El triministerio yo apostamos cada eso, vez más, porque yo dije que no. Cada vez más yo creo que Quirós, No, yo siempre dije que Quirós no iba a Hacienda. Ahora, va eso, a reclutar a Daza. Aprovecha, va y se reúne con Javier Milei, hace el punto que hace, full mediático, toma control de agenda. Además, inevitable la comparación, ¿no? El presidente Gabriel Boric, recién asumido, el primer país que visita de Argentina es la Argentina de Fernández, ¿sí, no? De Alberto Fernández, sí. Paseo distendido, ¿no? ¿Te acuerdas de esa conversación de amigos? Después Boric se quiso olvidar, nunca quiso saber más de Fernández, porque Fernández cayó en desgracia, ¿no? Que son los riesgos, ¿eh? Ojo con eso, son los riesgos cuando uno se amarra a líderes internacionales que después le pasa algo a ellos y te rebota a ti. Le pasó a Gabriel Boric, aquí corrió el riesgo Kast, va, abraza a Milei, a ver cómo le va a Milei en el futuro. Tercera señal, quizá que fue un lujo difícil de entender, ¿eh? La compañía. Yo creo porque eran las 48 horas recién del triunfo, porque era importante, porque quería darle más, no sé. Pero, ¿por qué va rodeado de empresarios? ¿Por qué? O sea, que vaya Quirós me parece bien, que vaya Cristian Valenzuela, que es su asesor estrella, perfecto. Podría haber invitado a algunos parlamentarios. Era una visita política, evidentemente, ¿no? ¿Por qué va rodeado de empresarios? Sobre todo si a lo que va es a reclutar a Daza. No sé. Esa parte yo creo que fue un lujo de esos que pasan colados hoy día. En 6 meses más no pasarían colado una visita privada del presidente electo en esas condiciones, ¿no? ¿Qué quiso transmitir cuando llegó a Argentina lleno de empresarios? No sé. Ahí yo creo que no estaba tan bien hecha, tan fina la atención. Pero es un tono, es un detalle, pero a veces de los detalles son importantes. Hoy día no lo son, quizá mañana sí. Y por último, solo para cerrar, Hacienda se nota que es la prioridad de José Antonio Kast, al igual que fue la prioridad de Gabriel Boric. Aquí vamos a estar haciendo esa comparación de manera permanente. Sí. Razonable también. ¿Va a buscar a Daza? Sí, recordemos, fue su asesor económico en la campaña anterior, 2021. Él no ganó, perdió esa elección. Daza se le fue a Argentina, lo fue a ver si lo trae de vuelta. Si no, podría haber una sorpresa, ¿no? Para que no digan que no se dijo la semana pasada, lo vamos a reiterar hoy día. Ojo con Rosana Acosta. Sí. Dejemos eso para la vuelta de comerciales, tenemos mucho que conversar todavía. Vamos y volvemos en breve. Estamos de vuelta en La Jungla, junto a Camilo Pérez y Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. De vuelta ya, dejamos ahí de nuevo puesto sobre la mesa un nombre que conversamos la semana pasada, Rosana Acosta. ¿Tú le ves viable esa posibilidad, Gonzalo? Yo creo que sería un golazo, ¿no? ¿Habrá un minuto de asesoría gratuita? Dale. Y de calidad. Ponle play. Mujer. Primera cosa. Primera ministra de Hacienda, mujer. Con eso ya da lo mismo la paridad. Derribando mito en torno a José Antonio Kast, pone una mujer en la billetera fiscal. Experiencia fue DIPRES.
conoce de memoria el Estado, no tiene nada que llegar a aprender. Proceso, estas palabras que aprendimos con este gobierno, de la curva de aprendizaje, del habitar el cargo, nada. Pum, entra. Buenas relaciones transversales. Y es macroeconomista. Es O macroeconomista. sea, lo conversamos cuando hablábamos de Quirós. O sea, un presidente como José El Antonio triple Kast, check de Rosana Costa. que le cuestan los números en el debate, tiene que tener alguien que en ese puesto sea no solamente garantía para afuera, para adentro y para dentro de la casa también. Es decir, requiere alguien que tenga ese manejo o que se asuma que ese manejo no está en cuestión. Y yo creo que por eso él tiene que buscar gente de ese tonelaje. Y yo creo que eso está buscando a Daza también, ¿no? Como una opción, está buscando opciones. Sabe que tiene que dejar despejado Hacienda. A esta altura, Hacienda es casi, si no más importante que Interior. ¿Ah? En el caso del Ministerio del Interior necesita un articulador, alguien que lo complemente. En Hacienda necesita credibilidad. Credibilidad, y eso yo creo que O sea, yo no sé Rosana si son Costa se lo da con menos creces. importante, pero claro, son otras las prerrogativas. Lo alcanzamos a comentar también la semana pasada. Interior ahora tiene separado a seguridad y por lo tanto ese cargo necesariamente se va a convertir en el principal cargo político y necesariamente va a ser al menos el interlocutor de los senadores. O sea, los senadores yo creo que van a empezar a mirar cada vez más al SECPRES como subsecretario. Salvo quien sea, ¿no? ¿Ah? Oye, y eso de taquito, la vamos a agarrar de taquito porque tiene razón Camilo, eso hace que las especulaciones de Claudio Alvarado como Sexpress termine con Claudio Alvarado en Interior. Interior. No sé, no sé qué pasará por la cabeza de José Antonio Cosas. O tal vez alguna figura igual o más tonelaje político, con legitimidad en las bancadas parlamentarias de Chile Vamos y de Republicanos, porque tiene que tener al menos esas dos. Y alguien con quien juegue de memoria en la Sexpress. Yo no te estoy diciendo que la Sexpress se quede sin pega, pero necesariamente a corto andar, cuando tú empieces a ver cómo se desenvuelve un ministro del Interior que no tiene la seguridad bajo su cargo, que no tiene esa mitad del asunto, va a ser un jefe de gabinete, del gabinete. Sí. O sea, bueno, lo hizo así tal cual Álvaro Elizalde, pues Macarena Lobos en un segundo plano y él siguió negociando. Y Macarena Lobos tiene un rol más ejecutivo, más Claro. si ellos fueran ministros y subsecretarios, jugarían de la misma manera. Exacto. Y ¿Te fijas? fueron, ¿no? Sí, fueron. Tienen esa simbiosis, ¿no? Esa complicidad necesaria. No vamos a hacer como el resto de los medios de comunicación y vamos a especular con cada uno que tocó el timbre ayer en La Gloria, era ministro. Preguntaban ustedes qué ministro qué va a hacer, ¿no? La jungla espera algo más de nosotros. Ahora, Arrau ha dado una turné de entrevistas y ¿dónde cae? En un rol muy político, Sí. Porque pero Mop cada es vez lo que le han suena. preguntado dice disciplinado, pero como todavía tiene dice la verdad siempre. Cuando le preguntan, ¿y usted? Porque asumió un rol político, él fue el jefe de campaña en la segunda vuelta, Sí. ha dado entrevistas políticas, bajando las expectativas de manera correcta, creo yo, pero cuando le preguntan, ¿y usted qué? No, yo soy el coordinador de infraestructura. O sea, se para donde En se ese quiere mundo. parar, ¿no? El futuro ministro de Obras Públicas, alta Muy probabilidad. probable, sí. De biministro de Obras Públicas y Transporte, pareciera ser que por ahí va. ¿En serio? ¿Tanto biministerio y triministerio? Bueno, si quieres tener 18 ministros, va a tener bastante. Tiene sentido tener, aunque no generes el ministerio, tener una cartera de infraestructura tiene todo el sentido del mundo. Sí. De infraestructura, es decir, transporte y donde obras públicas, donde toda pensando la que- dinámica. La logística son las dos caras, ¿no? El transporte y la infraestructura necesaria para la logística. Sí, tiene sentido. Estoy buscando aquí porque tenemos en el Hubo equipo- Ya, pero eso, Y la historia está ya, llena pero- de biministros oye, de pero- transporte pero y eso obras está, públicas. pero eso está fome. Vamos a los políticos. La pregunta es quién fuera de Republicano y UDI. Po. ¿Qué RN? ¿Qué Yo Bópoli? creo que una de las preocupaciones Porque a del Raúl, ambiente- cuando le preguntaron por Evópoli, casi preguntó qué es. Le faltó poco, no sé si Sí, ustedes se fijaron. no. Y Evópoli también, bueno, dijo así como se fue para abajo. Bópoli hasta ahora está sentado en todas las mesas. Ok, Está. A mí me pasaron un dato ahí de Bópoli. Que lo ¿Qué? va a tirar, ¿Qué? no tengo la certeza, pero voy a ser irresponsable y lo voy a tirar igual. Juan Carlos Llobet en Codelco. oye, y claro, pues pero no es Evópoli. Era Bópoli, ¿no? No es Evópoli. Pero vale por. Sí, claro, es como, Vale por, es como ¿cómo sensibilidad, no? tú dices. Sí, siempre. Fue militante RN más tiempo que de Evópoli. Sí. Bueno, podemos preguntar. Yo le creo a Camilo en este tema. Sí. Después le preguntamos por qué, pero yo le creo. No, Ya, si lo ok. conozco, Juan Carlos. Sí. Sí, harto. Tremendo cuadro. Sí. Sí. Formador de los líderes de Bópoli aquí. Mi pregunta va para la concertación, para la ex concertación. Yo creo que Maldonado y Jimena Rincón están ahí, ¿ah?
Yo lo que Están he ahí, podido en la reportear banca, es que en todas las reuniones. Carlos Maldonado ha dejado una muy buena impresión en el comando. La segunda vuelta, un trabajo bien dedicado a la campaña. Se le valora mucho su experiencia y su conocimiento en materia de seguridad, sobre todo en Colombia, que hizo después de ser ministro de Justicia. La competencia de justicia está difícil, porque está Luis Silva y Carlos Frontaura como algunas alternativas, pero hay personas que no me han descartado que podría tomar seguridad. Mira, yo aquí vamos a tener que leer, porque dijimos algo y tiene consecuencias. Dijimos, un gabinete de 18 nombres. Eso significa que gran parte del equilibrio va a pasar a las subsecretarías. ¿Ah? Porque ahí sí va a tener espacio. Ahí puedes cuotear. Ahí va a tener más espacio, ¿no? Porque si va a tener solo 18 ministros y tienen que estar los que tienen que estar, porque va a ser difícil, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice, Mara Cedini vocera. Sí, perfecto. Ya, Mara Cedini ahí está haciendo la prueba, está Yo haciendo creo que con eso. eso te podéis cortar el pelo. En fin. ¿Qué A significa ver. eso? No, porque son estos personajes que son estrellas fulgurantes que... ¿A quién le recuerda, Que con Camilo? esa misma velocidad suben y bajan. A Isque Asiches. Más que a Camila Vallejo, claro. No, porque la Camila No, Vallejo porque tiene de formación partido, política. sí, Tiene formación diputada. política. No la vaya a descubrir de un minuto a otro. Pero mira, veamos cómo resulta. Pero resulta que como todavía no conocemos el mapa, vamos a entrar a un terreno nuevo. No es un clásico gabinete el que va a entrar, son menos nombres, porque si no quedaría un equipo político con Mara Cedini, Claudio Alvarado y alguien de RN en Sexpress. José Miguel Castro ha sonado. O sea, quedaría eso como comité político de José Antonio Cast. Raro. Oye, y en el Ministerio de Seguridad, yo ahí de verdad que no tengo ni un dato. ¿Le suena a alguien? Hay varios nombres de ex uniformados, sobre todo de la Armada, ¿no? Ahí dando vuelta. A mí, bueno, aunque a mí no me pregunta nadie, pero yo prefiero en el Ministerio de Seguridad un civil. Un civil y sobre todo alguien que tenga experiencia política. Porque eso es lo que va a tener que hacer, dar respuesta. Se mira huevo, pero... Alberto Soto, el exalmirante que suena Sí, ahí. Cordero, porque no confundir, el ministro de Seguridad no es un ministro operativo de las policías. No. No lo es. No lo es. ¿No? Sino es alguien que tiene que coordinar los temas de seguridad y sobre todo darle respuesta a la ciudadanía. Además, si hay una Darle respuesta a la ciudadanía. Aquí vemos al ministro Cordero permanentemente explicando lo que se está haciendo, explicando las cifras, explicando. Hay una pedagogía que hacer en torno a los temas de seguridad y para eso se requiere experiencia. Si hay una particularidad además con las policías y con las ramas de la defensa y de las Fuerzas Armadas en Chile, es que se resisten a la coordinación. Se resisten... Y al cruce. Por eso, o sea, mira, lo han tratado de hacer con la ANI, lo han tratado de hacer... ¿Cuántas veces lo han tratado de hacer por vía legal, por vía política, obtener una subordinación a una coordinación de los organismos de inteligencia, de las ramas, y no hay caso. No hay caso. Al final requieren alguien que los trate diferenciadamente, pero con un criterio común en su cabeza. Sí, yo creo que la tentación del ex uniformado es eso, una tentación. Yo creo que no funciona tan bien para dirigir a otros uniformados, menos para dirigir a las policías. Piñera cometió ese error con yo creo Desbordes, que- ¿te acuerdas tú? Con los roces. Sí, lo puso en la PDI, no funcionó mal, ¿ah? No, pero la PDI, Pero es lo que- primer mensaje pero que es dijo que- es que nos pusieron... No. Lo puedo decir con los términos que lo dijeron ellos, Dale, ¿no? dale. Así, nos pusieron un Paco a cargo, dijeron. Era como casi que agarrarlos para el tandeo. Sí, pero eso no son otros tiempos. Otros tiempos. La coordinación de las policías. Bajémonos al tema de seguridad, porque esta Ok. semana tuve una noticia terrible, ¿no? Terrible, en varias dimensiones. Los 44 gendarmes detenidos, más otros 20 y tantos civiles, ¿en función de qué? De que tenían armado un tinglao en 9 penales, en 7 regiones, o sea, todo Chile prácticamente, ¿no? Todo tarifado. La cajita feliz, 80 lucas. Los celulares, tanto. El cargador celular, 50 lucas. Tenía un tarifado de coimas, ¿no? Y que funcionaba. Oye, los números, ¿ah? 3.000, 6.000 millones. Sí. Entonces, todo tenía precio. Entonces, cuando uno vuelve y hemos tenido tantas señales de crimen organizado tomando control, esto lo denunció Evelyn Matei. El gobierno se resistió, pataleó, le pidió pruebas. Bueno, aquí están las pruebas. Estaban 44 detenidos y Gendarmería bastante golpeado. Yo me imagino la indignación. Detenidos no en el gobierno de Evelyn Matei. No, está bien, Ya. pero hizo la denuncia. Lo que pasa es que como el gobierno salió a desmentir, está más preocupado de lo electoral, espero que pasara la elección para reconocer de que sí, que tenía No, razón. sí, no creo que la La haya denuncia era real, problema para Chile, no problema solo para el gobierno, ¿no? Porque una de las señales de mayor preocupación del crimen organizado es tomar control de las cárceles. Y cuando tú tienes a los gendarmes prácticamente a tu servicio,
vaya a comprarme una cajita feliz. No, y aparte que es la contracara. No existe crimen organizado sin corrupción. Porque parte de la organización se dedica precisamente a generar las condiciones de posibilidad de ir Entraban y venciendo salían barreras. de las cárceles personas sin carnet. Y eso debe pasar con las fronteras, eso debe pasar con las cárceles, eso debe pasar en todas las líneas institucionales de... Entonces no es una luz amarilla, una luz roja prendida, grave, compleja, ¿no? Me parece que la reacción del gobierno tarde, le faltan 80 días para irse, pero bueno, tiene sentido separar los roles, ¿no? Separar a la gendarmería, ponerla más cerca de Carabineros y de la PDI y más lejos de los sindicatos. Pues. Si, que gendarmería opere con sindicatos es algo impropio, raro, de quienes están lidiando quizá con la parte más dura del crimen organizado todos los días, ¿no? Para ser justo, porque estamos indignados todos, yo creo que dentro de la gendarmería deben haber mayor indignación que la que tenemos nosotros por estos 44, no creo que sean 44 nomás, pero la semana pasada eran que a un gendarme le iban a dejar coronas de funeraria a sus casas. ¿Ah? Entonces, tenemos un problema grave ahí como país que abordar. No solo el tema de seguridad, sino con bajas súper concretas en gendarmería. Se habló de refundación de gendarmería, bueno, tiene sentido. Hoy día el gobierno presentó un proyecto, creo va en la línea correcta, un poco tarde, pero debiéramos empujar todo para que eso pase. Sí, y se supone que es un proyecto también conversado con José Antonio Caz, lo dijo el presidente Boric ayer en la reunión que habían tenido el día lunes. Y en esa lógica, sigo sin encontrar el nombre preciso para asumir el Ministerio de Seguridad. Vamos a ver si esta reforma se aprueba antes, sino también justicia va a ser importante en esa materia. Pero los quiero llevar la justicia queda con reinserción. Se impuso plazo. Sí, queda con Casta, reinserción. Dijo que antes de la primera quincena de enero tenía nombrado el gabinete. Sí, dijo que era ahora y lo volvió a Y decir los primeros días de enero, los primeros ministros. Ah, y va a ir de a poco, dices tú. Sí, eso... O sea, hay algunos que son como de facto. Vamos corriendo las ¿Hay duda vacaciones. de que Alvarado va a ser ministro? No. La única duda es si va a ser Interior o Express. Yo me la juego por Interior, fíjate. ¿Ponemos Ya esta somos apuesta? dos. Ah, vamos dos. No, si no podemos seguir apostando. No, ya está bueno. Fin de la ludopatía. Sí, ya mira, te- te trajo un regalo gratis, sin Es verdad. apuesta. Ya sí, mejor sigamos en esa. Ya, ¿quién más? Porque la vocería, aparte de Mara Sadini, no hay alguien que suene muy relevante, digamos. No escuchaba No. nadie más. A mí lo que me Ahora, decían de... lo que no está claro es que solo va a haber biministros y ministros sectoriales. En lo político se mantiene Express separada de la CGJ, se fusionan con un ministro y tener un speaker modelo norteamericano. Se ha tratado ese diseño. Pues acuérdate que ese diseño, el primero que lo trató fue Piñera. Y no pero funcionó. sin eliminar los ministerios. No, está bien, Eran- pero la idea de que la vocería fuera una vocería profesional, Sí. más como un speaker y no un ministerio político, y el Mapocho terminó yendo a Bilbao, y RN quería el ministerio, no quería el speaker, y así nos vamos. Claro. Claridad también en el rol de Cristian Valenzuela, su segundo piso de todas maneras, ¿no? Sí, yo creo que ya aterrizó ahí, está ahí instaladísimo. Trabajando duro y coordinando y controlando casi todo. ¿Con saco de dormir también? Con saco del medio. Oye, ¿eso qué les parece que se vaya a ir a la moneda del presidente? Novedoso. Mira, yo creo que... Caricaturesco. Es que ahí lo que pasa es que uno queda con la idea de... ¿Y dónde va a estar el living del presidente? ¿Dónde va a estar el comedor del presidente? Oiga, la moneda ya tiene instalaciones para que el presidente pueda dormir ahí. Hasta ahora el presidente tiene hijos grandes, tiene 9, pero todos grandes. No se van a ir a vivir todos los Cas, el clan de los Cas. El menor tiene 18. No, yo creo que se van a ir a vivir los dos, ¿no? Que se pueda quedar ahí. Él está pensando en dar señales y me parece razonable. El desplazamiento permanente entre Paine y la moneda no es fácil para cualquiera que lo haya hecho, mucho menos tendría que salir muy temprano para poder estar a las 8 de la mañana. Yo creo que está pensando en dar señales. No creo que aquí vayan a remodelar el Palacio de la Moneda, ni menos va a haber van a haber 9 habitaciones para cada uno de los hijos. No va por ahí. Yo creo que va a haber una pequeña acomodación para que él pueda estar y así se han ido transmitiendo información, ¿no? Correctamente. Oye, una cosa que pasamos muy por alto, que pareciera muy tradicional y una innovación, ¿ah? La oficina del presidente electo. Sí. Que digámoslo así, porque OPE suena horrible, ¿ah? Pero Así le pusieron, sí, OPE. sí. Oficina del presidente electo, suena mejor así, ¿ah? Para que no sea un OPE, ¿no? Directamente. Pero a nosotros nos gustan las siglas. Sí. Sí. La Chile es un El país de chileno te siglas. ¿sí? Cuando la verdad. gente se Pero una el mundo público innovación, se presenta con sus es una siglas, dice, innovación. hola, yo soy el Pladeco, el Dideco, el Secpla. Es una innovación que muestra dos cosas. Una, vuelve de nuevo muy disciplinadamente Casa a transmitir de que él tenía un plan, que no se sorprendió con el triunfo del domingo, porque la oficina del presidente electo ya estaba, la subieron al aire el mismo domingo a las 12:000. Y acto seguido apareció otra
futuropúblico.cl. Reclutamiento, headhunting, para todos aquellos que quieran postular, a mandar sus currículums y acercarse al Estado. ¡Pum! Abrió un canal abierto para todo el mundo. Entonces, hablan de que de nuevo, transmitieron el discurso, de verdad, fue un poco largo, pero dijo cosas importantes. Sentido de urgencia, recuperar el sentido de urgencia. Yo creo que estas curvas de aprendizaje, habitar los cargos, desaparece ese lenguaje y entra el sentido de urgencia. Usted entra a 1000, entra a hacer la pega desde el primer día. Lo dijo, mañana habrá señales. Lo dijo el domingo y algunos dijimos, ¿qué? Lo normal es que los presidentes que ganan una elección se tomen 2 semanas para darse cuenta que ganaron y de ahí empiezan a ver qué hacen. Resulta que al otro día va Buin, La Moneda, reunión con los partidos, anuncia que se va a Argentina. O sea, el término de control de agenda no ha soltado la agenda. El primer golpeado con eso, el presidente Boric. Sí, claro. ¿Cómo va a ser la cohabitación de este electo y el saliente? Porque les queda todavía un mes largo, todo enero. Sí. Camilo, ¿tú ves que ha sido buena la instalación del presidente electo? Para él, digamos. Bueno, todavía no es instalación, pero para el es país. que no podía ser de otra forma. Sí, con el volumen del triunfo. Además, yo creo que hay otra cosa, que la pasamos un poco por alto, pero va a ser parte de esto. No solamente el sentido de urgencia que él está imprimiendo, sino que además es bien probable de que además de la vuelta de la primera dama, vuelva la luna de miel. Porque no tenemos elecciones en el horizonte. En el corto plazo. 3 años. Y eso, de alguna manera, descomprime la agenda significativamente. Entonces, creo que tiene sentido, si bien produce un cierto agotamiento este sentido de urgencia, pero tiene sentido de forma tal de que cuando él tome las riendas del gobierno, lo haga para aprovechar la luna de miel y no para sentarse a esperar que la luna de miel se termine. Porque él va a tener esa luna de miel, va a tener ese periodo de gracia. Ahora uno de las expectativas, ¿no? Aprender de los errores puedo propios. terminar comiendo esas palabras, pero ¿a qué te digo? No El 12 de marzo... Desplome, se acabó la luna de miel. Oye, aprender de los errores propios siempre es una obligación. Aprender de los errores ajenos también, ¿no? Gabriel Boric, yo creo que 2 errores que cometió Gabriel Boric a propósito del gabinete, que no debiera repetirse. Verse seducido por quienes lo acompañaron en la campaña, que tuvieron algún minuto un rol a propósito de lo que decías tú, Isquia Siche. ¿Por qué la llevó? Porque fue clave en un minuto en la campaña. Y porque quería una ministra del Interior mujer, también estaba preocupado la señal. Y segundo, el gobierno de los amigos. Rodearse tanto amigos, al final del día, es puro flanco. Ahora este lote, ¿quién es? Imagínate, Boric lo pasó con Giorgio Jackson, con Miguel Crispi, con Diego Pardo. Podríamos hacer la lista de todos los que cayeron, ¿no? O sea, todos los amigos que cayeron se transforman. De hecho, por tener una relación privilegiada con el presidente, se transforman increíblemente en blanco, ¿no? Rápidamente en blanco de la oposición, en blanco de las críticas y en un golpe duro, ¿no? Para quien está gobernando. Entonces, está bien, si nadie le dice hoy tiene prohibido. No, pero tiene que haber un equilibrio, si transforma esto en un gobierno amigo o en un gobierno de quienes solo estuvieron claro, o tuvieron un rol en la campaña. Tienen que seguir el consejo de Michael Corleone. A ver. Cuando le da a su sobrino, cuando le entrega, el Padrino 3 le entrega el mando de la familia, le dice, pero aléjate de mi hija, porque te van a querer golpear allí donde más te duele. Eso. Mira. Oye, tú hablabas de los amigos, pero en este lote y los nombres que suenan, ¿quién es cercano de verdad, amigo de José Antonio Caz? ¿Rodrigo Álvarez? Bueno, podríamos dar una larga lista, ¿no? Pero de los que están ahí. Y si todos leyeron, yo me imagino todos los jungleros de números leyeron la columna de la semana pasada de Camilo Fere, donde describe ese perfil, ¿no? Ese triple perfil que... Era de creación comunitaria, eso sí, porque era casi repetir salir la de la prueba. jungla Sí, con ¿qué viene los mañana? con los PUC. Con los datos de Bravo, sí. Sí. Oye, qué hombre más dateado que Rodrigo Sí. Bravo. ¿Tú encontrás? Yo creo que hoy día ando pésimo. Sí. Que estoy un poquito Pero sueño. entiendo que estáis perdonados ya, ¿o no? Sí, estoy perdonado. ¿No? ¿Sí? ¿Supiste? Sí. No, porque yo pregunto por los amigos siempre. ¿Hoy está perdonado Bravo? Sí, ya está perdonado. Está perdonado, sí. Oye, si yo que tenía que perdonar era yo. No te subes por el chorro que contó que te perdona. Oye, ya. ¿Qué señales deberían venir estos próximos días? O sea, ¿creen ustedes que no va a soltar la agenda, que va a seguir así arriba de la pelota como estamos? Hoy día recibió general de Carabineros, director de Carabineros, Armada, Fuerza Aérea, recibió también al cardenal Chomalí, que le llevó un pesebre de regalo. Vamos a cantar villancico ahora por ley, a lo mejor los finales de diciembre, ¿no? Total. ¿Qué más tiene que hacer de aquí? Porque estamos todos mirando el gabinete, pero ¿qué otra señal potente? Él dijo que iba a viajar a Bolivia, Perú, a Ecuador.
sea, también hay agenda para ese internacional. Sí, yo creo que hay una agenda internacional potente. Hay dos cosas. Mira, aquí para gobernar es muy difícil. Y es administrar crisis, administrar problemas, pero a veces también la suerte te acompaña, ¿no? Pocas veces, pero la suerte te acompaña. Solo por un ejemplo, ¿no? A Boric le duró poco, pero el precio del litio del 2022 le salvó prácticamente la mitad de su gobierno. Esos 3.000 millones que le cayeron del cielo le permitió decir que había controlado el gasto fiscal, que había bajado la deuda. Le duró el discurso, le duró lo que duró porque esa plata desapareció. El ninguneo a Super Mario, que No, fue un héroe. no, ¿por qué lo digo? Porque, para ser justo, porque mira la comparación. Ahora, José Antonio Caz se va a encontrar con Sí, un precio del cobre. cobre Sí. arriba, $6, 5 $7 y quizá. con cara de 6 para el año siguiente. O sea, le pueden entrar entre 3.000 y 6.000, el 2027 hacía, 6.000 millones de dólares limpios. Ahora, ¿no los puede gastar? No, pero puede pagar deuda, que es bien parecido a poder gastarlo, ¿no? Aliviar el gasto fiscal fuertemente solo con ingresos extraordinarios. Y por otro lado, no solamente de economía vive el hombre, ojo con lo que está pasando en Venezuela, donde se sigue apretando eso. No vaya a ser cosa que el 11 de marzo ya no esté Maduro en Y sea todo Venezuela. distinto. Camilo, nos queda un minuto. Dime, Frase para el bronce, para el cierre. ¿de quién? De lo que tiene que venir esta semana para acá, o dónde están los gestos que podrían marcar lo que queda hasta el 15 de enero. Que A es mí, cuando lo, va a mí tener lo que todavía me causa duda, porque va a tener efecto en la oposición, es si efectivamente se produce una especie de entendimiento entre el gobierno entrante y el gobierno saliente para los temas legislativos. Si es que eso es así, va a ser bueno para el país, bueno para el gobierno entrante, eventualmente bueno para Gabriel Boric, pero le va a traer una cola con la izquierda que te la explico. Tú dices lo que está en carpeta, el FES, el Salacuna. Sí. ¿Cuánto se baje de su propia agenda por dejar amarrados ciertos temas con el gobierno que entra? Va a ser muy bueno para el legado, pero le va a costar en su flanco izquierdo. Mira. Hoy allá. tengo la lista de los 10 primeros ministros, A ver, pero hoy se acabó el se programa. nos vamos. Ah, nos vamos. lamentablemente, Oye, y el este próximo equipo- miércoles En off. es Navidad. Y el miércoles siguiente, Año el nuevo. Año Nuevo. Hasta después de Reyes, 8 de enero, vuelve Ya, pero la déjalo aquí en jungla. notaría. Pues, Ah, no, vuelve la no, jungla, no ¿no? se ha hecho el cálculo. Sí, pues 8 de enero vuelve la jungla. Hagamos amigo secreto entre los tres. O sea, fome. Ya, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden en todas nuestras plataformas de Infinita Mega Noticias disponibles. Que estén bien, Camilo, Gonzalo. Nos Abrazo. vemos. Chao, chao. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla. Política salvaje.